Bueno, venía hablando justamente de la relación de los estudios de género con la trata de personas, pero también es importante mencionar las acciones contra la trata y los derechos humanos, que se puede decir prácticamente que los derechos humanos surgen como un proyecto ilustrado del siglo XVIII en el continente europeo, y prácticamente la base fundamental de los derechos humanos parte de la noción de igualdad. Es como su eje central. Y prácticamente se basa en que todos los seres humanos debemos gozar de un conjunto de prerrogativas básicas necesarias para poder tener una vida digna. La segunda mitad como tal del siglo XIX fue el escenario inicial de las primeras protestas organizadas contra la explotación sexual. Es un dato bastante importante. Y a principios del siglo XIX, no, del siglo XX, en el seno de la Sociedad de las Naciones, se produjeron los primeros convenios internacionales. Recién creada la Organización de las Naciones Unidas, surgió la Convención de 1949, que es la fecha que realmente se puede decir que marca un hito como tal en la lucha contra la trata de personas, ya que pasarían más de 50 años como tal para que se creara como tal un nuevo instrumento con una visión paradójicamente más restringida, y ese instrumento es llamado el Protocolo de Palermo. Eso es un dato súper importante, que son cifras que creo que es necesario que lo tengamos en el radar, y que prácticamente, así como venía mencionándolo, fue un proceso de muchos hitos. Y ahora les voy a comentar cómo esos hitos fueron incorporando otros factores relacionados con la trata. Tema racial, tema generacional, ya se los voy a comentar. Hay un nombre bastante importante en toda esta lucha, es Josephine Butler, que es una inglesa, la cual fue la pionera como tal en hablar sobre el tema de la relación de la esclavitud con la trata de personas. Y esto fue en el siglo XIX, en Inglaterra, imagínense. Y bueno, como mencionaba al inicio de esta grabación, de cómo a mí me impactó bastante, de cómo surge este término de la trata de blancas, donde las mujeres negras, indígenas, mestizas, criollas no tenían ningún tipo de relevancia ni ningún tipo de importancia, hasta que justamente este flagelo lastimosamente le pasó a mujeres blancas europeas. Y entonces de ahí dicen, ok, stop, esto hay que frenarlo, hay que hacer algo con esto. Pero justamente, digamos que la lucha no es que no haya sido completa, pero creo que las luchas tienen que considerar a todos los seres humanos, no a unos más que otros. Entonces son como cosas que sí son bastante decepcionantes. Y bueno, para hablar justamente de estos hitos importantes, se puede hablar inicialmente de 1910, de la Convención Internacional para la Representación de la Trata de Blancas como tal, que justamente esta convención amplió un poco más los alcances, la definición y las mismas acciones como tal de todo ese tema relacionado con la trata, y incluso ya empezó a hablarse de que la trata podía ejercerse dentro del mismo país, o sea, no que podía ejercerse, sino que también se ejercía como tal dentro del mismo país. Ya en 1921 como tal, ese mismo organismo internacional emitió el Convenio sobre la representación de la trata de mujeres y menores. Aquí ya se empezó a hablar un poco más y se hablaba de que la trata no solamente podía pasarle a mujeres, sino que también podía pasarle a los niños, y ya se empieza a hablar del término de la explotación sexual infantil. Eso ya fue en 1921. Posterior a ello surge la Convención del 49, de 1949 como tal, y ella también tuvo unos aciertos bastante relevantes e importantes, porque se empezó a definir la explotación sexual como una forma de esclavitud.
ya ese término que habló Butler, que lo mencionaba esta filósofa, ya tenía ya un peso bastante relevante, ya que pues, fue incluido como tal en esta convención, y ya buscaba como tal proteger a las víctimas y condenar a los explotadores. Eso es bastante relevante para la época. Y también es importante mencionar que esta convención particularmente tuvo muy en cuenta el hecho de la migración y que estableció justamente también algunas formas de repatriación de estas mujeres que llevaron a otros territorios, de estas víctimas más bien. Y posterior a ello está el protocolo de Palermo, que es el que estaba mencionando ahorita, que ya prácticamente se firma hace 21 años, eso fue en el año 2000, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas abrió firma la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizacional y el protocolo para prevenir, para reprimir y para sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y en niños. Bueno, creo que puedo seguir hablando de mucho del tema, pero básicamente las lecturas pues abarcaban este tema que tal vez para ustedes no es desconocido, pero sí hay unos hechos y unos factores y unas fechas claves que creo que son necesarias que las conozca todo el mundo, porque es un hecho que podemos estar pues prácticamente expuestos todos. Incluso yo lo digo estando desde acá, que fue uno de los mayores miedos que yo tenía al cruzar como tal el continente, de tantas historias que me escuchan. Así que siempre son cosas que no le pasan por la cabeza. Y creo que después de esto hay una pregunta que me gustó mucho en la lectura que me gustaría que se la hicieran y ojalá pudieran responderla. Y es que si piensan que realmente la trata es una forma contemporánea de la esclavitud o creen que es la esclavitud de siempre. Esa pregunta me gustó mucho, me quedó rondando y sería muy chévere que se abriera el debate a partir de ahí. Así que muchas gracias, es muy raro tener una conversación a través de un video, pero espero pues haya sido de relevancia por ustedes y de aporte a la clase. Y muchas gracias, profe, por la comprensión y la opción de poder exponerles a través de este video todo lo que tiene que ver con el tema de la trata. Muchas gracias.